Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día lunes 25 de marzo del año 2024. Bueno, el pasado viernes conmemoramos el Día Internacional del Agua, una fecha en la cual se intenta tomar conciencia, ¿no?, respecto de la importancia de este recurso en un contexto en el cual además cada vez se hace más difícil su acceso para comunidades en diversos territorios en el mundo, y nuestro país, por cierto, no es la excepción. Hemos visto cómo durante los últimos años, especialmente en la última década, la crisis hídrica ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido que enfrentar como país. Bueno, para hablar respecto de este tema, está con nosotros a esta hora de la mañana la directora del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, Catherine Araya, a quien le damos la bienvenida. Catherine, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. Muy contenta de poder conversar y sobre todo, como tú ya lo decías, hace poquitos días conmemoramos el Día Mundial del Agua, así que tema muy relevante, sobre todo para nuestro país y las regiones productoras principalmente. Sí, efectivamente. En primer lugar, Catherine, le quería preguntar, y sobre todo para nuestros auditores y auditoras que a lo mejor no están muy familiarizados con el trabajo de CIREN, cuéntenos en qué consiste este Centro de Información de Recursos Naturales y cuáles son las principales labores a las cuales se aboca. Bueno, el Centro de Recursos Naturales CIREN es un instituto tecnológico público del Ministerio de Agricultura. Nos dedicamos mayormente a estudios tecnológicos, científicos relacionados al suelo, al agua y al clima, para que nuestras autoridades a nivel nacional, ministerial, puedan tomar decisiones importantes relativas a la agricultura y también relativas, en algunos casos, al ordenamiento territorial, porque también nos encargamos de poder estar revisando y trabajando también en planes reguladores y también en acciones que vayan en la protección de diferentes territorios como riesgo y desastres, pero particularmente durante estos últimos años enfocados como Instituto Tecnológico en el suelo, el agua y el clima en función de la agricultura de nuestro país. Catherine, ¿cuál es el diagnóstico que se hace en el centro respecto de la situación hídrica de nuestro país? Bueno, CIREN ha trabajado fuertemente en diferentes regiones del país haciendo balances hídricos. Esto significa la relación de oferta y demanda de agua superficial disponible. ¿Cuánta agua, por ejemplo, existe para la agricultura, para la minería, para también el consumo humano? Lo hemos realizado estos balances desde la región de Atacama hasta la región de Ñuble. Y efectivamente el diagnóstico general que se hace es que luego de estos más de 10 años de sequía, o más bien llamémoslo que el cambio climático ha afectado fuertemente a nuestro territorio, podemos ver efectivamente que hay una necesidad imperiosa de poder regular, pero también conocer las cantidades de agua disponibles para los diferentes ámbitos productivos, pero también para el consumo humano. Y en ese sentido tenemos ciertas regiones que son más complejas que otras, pero ya, por ejemplo, la gente podría imaginarse que en la región de los lagos, Chiloé, no deberíamos tener problemas hídricos por la cantidad de lluvia que a lo mejor uno imagina que cae. Pero bien, lamentablemente ya hay zonas en la región de los lagos donde se están utilizando camiones de aljibes. ¿Para qué decir la situación de la región de Coquimbo o la región de Valparaíso? ¿Cómo ha modificado todo este escenario, ¿no?, toda esta situación que hemos visto durante las últimas décadas a la producción en materia de alimentos, la agricultura? ¿Cómo se ha visto modificado un poco el mapa y de qué manera nos hemos ido adaptando también a eso? Bueno, primero contarte que CIREN también realiza los diferentes catastros. Uno de los catastros más importantes que realiza para el Ministerio de Agricultura es el catastro frutícola, que realizamos junto con ODEPA. Este catastro se realiza en cada una de las regiones y nos permite observar qué estamos plantando, cómo lo regamos, hacia dónde lo exportamos. Y podemos ver, por ejemplo, que el cambio climático en Chile llegó para quedarse. Y no es una película de ciencia ficción, sino es algo que vemos día a día en las diferentes regiones. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay ciertas especies que se han dejado de plantar, ciertas especies frutales, por ejemplo, que en regiones que no imaginábamos hoy día tenemos, y lo que nos ha también permitido mirar es que ha aumentado
también con la ayuda del Ministerio de Agricultura y de los diferentes gobiernos, la tecnificación del riego. Pasamos de tener hace 20 años riego tendido, que es cuando uno abría, digamos, la sequía, podemos decir, y se llenaban los campos de agua. Hoy día pasamos a un riego por goteo, por ejemplo, a un riego mucho más por microaspersión, que permite que el consumo de agua para riego, para la agricultura, vaya disminuyendo. Pero así también lo vemos como, por ejemplo, la minería, que utiliza grandes cantidades de agua también. Hace poquitos días atrás nuestro presidente Gabriel Boric estuvo en la minera Los Pelambres, viendo cómo hoy día también la desalinización del agua sirve para este tipo de empresas que hacen un gran consumo. Pero también es importante señalar, Claudio, que los seres humanos y los ciudadanos también ocupamos agua y no hemos aplicado muchas veces las medidas para reducir el consumo. Solamente como dato, y lo podemos comentar, la OMS especifica que el consumo humano diario debería ser mínimo los 100 litros de agua. Pero hay en ciertas ciudades y comunas, por ejemplo la región metropolitana, donde supera los 300 litros diarios. Por lo tanto, ahí también tenemos que llegar a un nivel de concientización ciudadano para equilibrar también los consumos. ¿Y cómo se puede lograr ese equilibrio, directora? Mire, primero para decirle, en la región de Valparaíso, en Petorca o en otros sectores de la región, ya no hay agua y por lo tanto tenemos que llevar camiones al aljibe. Versus otras comunas de la misma región o de la región metropolitana, donde seguimos dándonos duchas de 20 minutos. O donde nos lavamos los dientes con el agua corriendo. O lavamos ropa todos los días. Y también tener un poco de conciencia, no quiero decir con esto que no lo hagan, pero sí que miren, a lo mejor mismos ciudadanos de la misma categoría hoy día no tienen esa posibilidad, y entonces el llamado también es que podamos hacer una campaña general. En la agricultura, que sabemos, somos conscientes que se utiliza una cantidad de agua importante, hacemos grandes esfuerzos con los agricultores, con las medidas que ha tomado este gobierno para entregar recursos y aprovechar de la mejor manera el agua. Así también lo hacen las empresas mineras, que también tenemos que avanzar mucho en eso. Pero también hay que hacer un llamado a la concientización ciudadana. Estamos conversando con la directora del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, Caterina Araya, a propósito de la conmemoración que tuvimos el pasado viernes del Día Mundial del Agua y la forma en la cual este centro aporta insumos, información para efectivamente optimizar el uso de este recurso en nuestro país. Directora, usted mencionaba el hecho ya empírico de que el cambio climático llegó para quedarse y de que eso ha modificado obviamente una serie de conductas y realidades a las cuales estábamos acostumbrados en el pasado. Y un punto que hemos visto lamentablemente de manera recurrente en los últimos años en algunos territorios es la ocurrencia de incendios forestales. ¿De qué manera el centro aporta con información para precisamente recuperar esos suelos que se han visto afectados por los siniestros y que efectivamente se pueda rehabilitar, por así decirlo, dicho ecosistema? Bueno, aquí hay varias etapas. Primero, durante la emergencia, CIREN se hace cargo en conjunto con Senapred de el Charter Internacional, que es la disposición de todos los satélites del mundo que miran a un país cuando está en emergencia y hay que hacer análisis de esas imágenes satelitales. Por lo tanto, nuestro centro y nuestro instituto tecnológico tiene los profesionales capacitados para hacer el análisis de estas imágenes y entregar a la autoridad en tiempos reales, pero además muy actualizados, los polígonos de afectación, que quiere decir el total del territorio afectado. Eso es el primer trabajo que se hace durante la emergencia. Así también el vuelo de drones en las zonas más afectadas para también determinar tipos de afectación. Pero asimismo podemos colaborar con distintos organismos del Ministerio de Agricultura para determinar la pérdida, y eso quiere decir el daño económico. Y ya una vez que la emergencia ha pasado, nuestros profesionales, sobre todo de la unidad de suelo y erosión, se trasladan a los territorios para poder evaluar qué nivel de daño causó en nuestro suelo. Y recordemos siempre que el suelo no es un recurso renovable, a lo menos en una vida humana o sin intervención. Por lo tanto, todos estos suelos que han sido afectados por incendios, imaginemos y recordemos los incendios 2023,
en el verano 2023 y los incendios, mega incendios que tuvimos en la región de Valparaíso durante el 2024. Se genera un daño muy importante en las primeras capas del suelo y lo fundamental es poder determinar, por ejemplo, la profundidad de la quema, determinar también qué especies han sido afectadas y cómo las lluvias o el viento va a afectar estos suelos erosionados que no tienen capa vegetal. Por lo tanto, hacemos un trabajo muy importante en poder diagnosticar esto. El llamado a quienes nos están escuchando, estudiantes, académicos, ciudadanos, es que puedan visitar nuestras páginas. Tenemos el inventario de erosión de los suelos de Chile abierto para que puedan ustedes descargar información, conocer cuál es el estado erosivo de nuestros suelos de Chile, lo que permite tomar decisiones a la hora de iniciar nuevos proyectos, nuevas, por ejemplo, producciones agrícolas o también como queremos reforestar nuestros bosques. Ujú. Directora, usted mencionaba la utilización de recursos como por ejemplo drones u otras herramientas tecnológicas para realizar todas estas labores, todos estos trabajos. ¿Qué tan importante es precisamente la innovación tecnológica en este sentido y la forma en la cual esta se puede utilizar para efectivamente llegar a procesos más expeditos, más rápidos y también más efectivos? Bueno, desde el Ministerio de Agricultura y también a solicitud de nuestro presidente, Siren ha estado en la vanguardia, trabajando con altísima tecnología, con acuerdos, por ejemplo, con NASA, firmamos durante el año 2023 un acuerdo de trabajo conjunto, también así lo hicimos con Copérnico y con la Estación Espacial Europea, que nos facilitan imágenes satelitales de muy alta resolución. Pero no estoy hablando solamente de la imagen como foto, sino que lo importante de esto son las bandas que nos envían y podemos saber, por ejemplo, podemos hacer a través de imágenes saber la salud, por ejemplo, de los árboles. Podemos conocer también que a través de imágenes satelitales traspasar, por ejemplo, la copa de los árboles y llegar al suelo a través de diferentes tipos de análisis. Por lo tanto, es clave que avancemos en tecnología. Y hoy día el desafío que tenemos es poder avanzar también en inteligencia artificial, lo que nos va a permitir aumentar nuestros procesos, el tiempo de procesamiento de las imágenes para siempre entregar la información adecuada a las autoridades que la necesitan. Así que Siren hoy día está en la vanguardia. Es necesario, por ejemplo, tener software, hardware y también servidores que nos permitan poder almacenar toda esa información. Así que estamos trabajando fuertemente en eso y también para llegar a los diferentes territorios y lograr entender que la agricultura de nuestro país ha cambiado. Ya no es solo la pala y el arado, sino que también son otros recursos tecnológicos como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, imágenes satelitales y también, por ejemplo, los drones, que son claves para que podamos tener la información a tiempo. Ujú. Por último, directora, y volviendo al tema de la conmemoración, ¿no?, que tuvimos el viernes pasado del Día Mundial del Agua y la importancia, ¿no?, que significa para nuestro país no solamente preservar este recurso tal cual lo conocemos, sino que en el sentido de toda la cadena productiva y alimentaria que tiene nuestro país y que obviamente se ve afectada por el mal uso del agua. ¿Qué podríamos decir al respecto para crear conciencia, ¿no?, respecto de la importancia de este punto? Bueno, primero comentarles que estamos en una situación sumamente compleja, tenemos una incertidumbre aún de saber si este año 2024 va a ser lluvioso o no, la mayor cantidad de informes científicos nos dicen que tendremos a una niña que posiblemente va a reducir las precipitaciones a como las tuvimos durante el año 2023. Por lo tanto, hacemos primero el llamado a todos los sectores. Este trabajo debe ser conjunto y colaborativo, empresas, mineras, hidroeléctricas, agricultores y también las sanitarias, para que trabajemos de manera colaborativa. Pongamos toda la información que disponemos sobre la mesa y frente a eso hacer análisis conjunto. Siren trabaja en conjunto con el Ministerio de Agricultura, también con el MOP, trabajamos todos coordinados con la Junta de Vigilancia para poder hacer un manejo del recurso hídrico de la mejor manera. Este año va a ser un año complejo, tenemos que terminar la temporada de riego, por lo menos en la región de Coquimbo, para que no es aquí, la decisión no es tan simple como si tenemos agua para consumo humano, agua para la agricultura o agua para la minería. Debemos regar nuestros alimentos, queremos tener un país también con una soberanía alimentaria y eso nos obliga a trabajar de manera coordinada, avanzar en los mejores acuerdos, conversar con cada uno de los actores
para que podamos tener un año que, independiente de si va a llover o va a nevar, tengamos las condiciones necesarias para poder surtir de agua a quienes lo requieren. Caterina Araya, directora del Centro de Información de Recursos Naturales Sirena, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo y feliz inicio de semana a cada quienes nos escuchan. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba entonces la directora de este centro de estudios en seguridad, no, perdón, el Centro de Información de Recursos Naturales.